Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Buenos días y bienvenidos a todos, como siempre. Y vamos a orar para dejar este tiempo de la exposición de la palabra, que Dios nos auxilie con la gracia de su Espíritu Santo y que nos pueda dar el entendimiento y la gracia, valga la redundancia, para poder llevar a cabo lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, por ser tan bueno, Dios. Te damos gracias por la verdad de una salvación tan grande que tú has hecho en muchos de nosotros, que solamente tú eres el único quien ha podido cambiar y transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne, un corazón sensible a tu palabra, Dios. Pedimos que tú abras nuestros oídos en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos enseñe, Dios, y que tú nos dé la fortaleza en el hombre interior por la vida de tu Espíritu Santo para hacer lo que es de acuerdo a tu palabra, vivir conformado a tu palabra y poder ser grato a tus ojos por la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Señor, gracias, que tu palabra obre poderosamente quienes somos cristianos para la edificación del cuerpo de Cristo y a la misma vez que traiga ese convencimiento a quienes no te conocen y puedan ver un Dios grande, santísimo, que ha tenido misericordia de cada quien de nosotros para que seamos salvos de la ira venidera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con los atributos. Seguimos con los atributos de Dios y siempre es bueno que recordemos, ¿no? Porque no sepamos, creo que llevamos 33 clases con los atributos y yo creo que en muchas de las clases hemos anunciado la misma cosa, hemos dicho, recordado la misma verdad, y es que cuando estamos estudiando quién es Dios y cómo es Dios, no estamos viendo algo característico solamente, o no es una idea o no es una cualidad que Dios tenga. Hemos dicho, y creo que es importante recordar, que esto corresponde siempre a lo creado. Cuando estamos hablando de conocer a Dios por medio de sus atributos, por medio de sus nombres, es como sabemos cómo es Dios y quién es Dios. Estamos hablando de lo que Dios es. Y cuando hablamos de lo que Dios es lo que Él no puede dejar de ser. Así que cada vez que estamos exponiendo un atributo, estamos exponiendo lo que Dios es. No es lo que Dios ha sido, no es lo que Dios será, sino estamos estudiando la naturaleza eterna de Dios sin principio y sin fin. Y esto debe de ser algo que realmente nos motive a tener un verdadero conocimiento de Dios, no para enriquecer solamente nuestro intelecto, ¿verdad? Porque esto no sería grato a los ojos de Dios si solamente fuese el conocimiento intelectual, sino que, como bien sabemos, dicho conocimiento debe de hacernos ser un poco más como Cristo. Y por eso la palabra conocimiento, hemos enfatizado en otras ocasiones, es una palabra que muchas veces nosotros como que la menospreciamos o no tenemos el verdadero significado, porque el conocimiento no está hablando simplemente de conocer acerca de, sino que la palabra conocimiento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre implica una relación y vida, implica una intimidad. Antes estaba leyendo ahí, cuando la Biblia nos enseña en Oseas capítulo 4, versículo número 6, que dice que el pueblo de Dios pereció. Ese es un versículo que conocemos mucho, por falta
de conocimiento. Dice que Dios rechazó el sacerdocio en ese tiempo, ¿verdad?, por no tener conocimiento. Y creo que es importante que pongamos junto a esas definiciones, o a esa definición de conocimiento, por no tener relación verdadera con Dios, por no tener intimidad con Dios. Dios demanda a la misma vez que nosotros seamos hombres que tengamos una relación verdadera. Y esto se puede decir muy fácilmente de palabra, pero esto solamente es notorio cuando nuestras vidas muestran a Cristo. Por eso el cristianismo tiene que ver con una comunión con Él, con un seguir a Cristo, con un deseo de ser más como Cristo. Eso tiene que ver con la vida cristiana, con cada quien de nosotros. Y ese es el conocimiento que nos va transformando más a la imagen de Jesucristo. Pablo enseña también, cuando escribe a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y este es un texto clave para la exposición de los atributos. Nosotros podemos y debemos ver la gloria de Dios manifestada por el despliegue de las hojas de las Escrituras, por todas las Escrituras. Y cuando nosotros vemos esta gloria de Dios por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, es que nosotros podemos ser más como Cristo. ¿Y cómo? Dice de gloria en gloria. Esa palabra doxa en el griego. Esa transformación, ¿verdad? Esa opinión que Dios tiene o que nosotros podemos tener de Dios. El testimonio de Dios mismo, el peso de su gloria, es pasado a nosotros. Esa es la gloria que nos transforma. Esa es la gloria que nos hace más como Cristo. Es de gloria en gloria y es por la obra poderosa del Espíritu Santo. Hablamos mucho del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, pero está ausente dentro de la iglesia. Prácticamente solamente hay conocimiento, teorías, polémicas, debates. Pero ¿sabes? Lo que interesa es que tú y yo seamos hombres revestidos por el poder del Espíritu Santo verdaderamente. Eso sea algo manifiesto. Si hay algo que el poder del Espíritu Santo trae a nuestra vida es temor, limpieza, honestidad, integridad. Es un denuedo para testificar de Cristo, para hablar de Cristo. Pero hablamos del poder, pero no queremos testificar de Cristo. Es paradójico. Hablamos de la vida del Espíritu Santo, pero vivimos en pecado, cuando hablamos de la santidad de Dios en nosotros. Entonces, ¿de qué nos vale tantas teorías y tantas polémicas y debate cuando no vivimos a Cristo? Nosotros estamos tratando de exponer lo que Dios nos enseña con respecto a su carácter, y esto derrumba todas nuestras opiniones y conceptos que solamente quieren prevalecer por encima de las Escrituras. Pero necesitamos humildad. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos reconocimiento delante de Dios. Necesitamos, como nos enseña en 2 Crónicas capítulo 7, versículo 14, hablando directamente al pueblo de Dios: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces y solamente entonces dice que yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí nos encontramos la iglesia de Cristo. Necesitamos esa humillación verdadera, esa mansedumbre de reconocer nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestra vida mediocre delante de Dios. Que Dios sea el que sane nuestros corazones. Que vivamos con una actitud correcta y grata ante los ojos de Dios. Y a mí me gustaría, dicho esto, vincularlo con lo que es el atributo del celo de Dios. Este es otro de sus atributos. Dios es un Dios celoso. Y me gustaría dividir esto en dos partes, ¿verdad? Vamos a tratar de definir qué es el celo de Dios, cómo Dios es un Dios celoso, para que en respuesta a cada quien de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, llevemos a cabo el deber que el mismo celo de Dios demanda también de nosotros. Cuando hablamos del celo de Dios, estamos hablando, nuevamente reiteramos, lo que Dios es. Dios es un Dios celoso. Ahora, cuando hablamos de la palabra celo o de los celos en el corazón del hombre, esto siempre nos habla de miserias, de envidias, no habla de algo bueno. Pero cuando hablamos del celo de Dios, como Él nos enseña, es totalmente lo opuesto. El celo va junto con su ira. Hemos tratado el atributo de la ira de Dios, pero es un atributo que va codependiente, ¿verdad? Hablar del celo de Dios, por vinculación hablamos en paralelo de la ira de Dios. Y tanto la ira de Dios es una ira santa, porque Dios es santo, como el celo de Dios es un celo santo, porque Dios es santo. Y ambos atributos codependientes, digamos que son el resultado del amor de Dios, porque Dios nos ama de una manera celosa. Y a veces estoy convencido que nosotros no disfrutamos, ¿verdad?, de esa realidad, de cómo es el amor de Dios para contigo y para conmigo. Cómo Él nos cela.
Es un amor celoso donde no comparte con nada ni con nadie lo que Él ha escogido en ti y en mí, lo que Él tiene en sus manos. El amor de Dios cuando toca y quebranta nuestros corazones no es para que nosotros vivamos como vivíamos antes. El amor de Dios no es solamente algo que toca nuestros corazones, sino que lo transforma. Y ese corazón debe de ser siempre más el reflejo, como estamos tratando de exponer por medio de los atributos, más como Cristo. Es Romanos 8:29, esa es la obra del Espíritu Santo. Si tú y yo queremos saber si de verdad nosotros estamos viviendo a Cristo, si tú y yo queremos saber si somos o no somos verdaderos, si tú y yo queremos saber si estamos o no estamos agradando a Dios, solamente hay que preguntarnos si Romanos 8:29, tú y yo estamos dentro de esa transformación del Espíritu Santo. Si tú y yo somos un poco más como su Hijo Jesucristo, porque si no estamos siendo un poco más como su Hijo Jesucristo, estamos en serios problemas. Cristiano verdadero no es para que se quede la estatura de un enano, ¿verdad? El cristiano verdadero debe de crecer día a día. Y ese crecimiento debe de ser más como Cristo es. Debemos de ser cada día más maduros, desarrollar más la estatura del varón perfecto, quien es Jesucristo mismo, como Pablo nos enseña en los Efesios. Creo que es importante que nos preguntemos muy a menudo si en verdad estamos siendo un poco más como Cristo, porque las características de las que vemos y oímos es opuesta. Esta pregunta de qué es lo que haría Jesús en nuestros días, en nuestras situaciones, en nuestros momentos, está ausente de nuestras bocas y por tanto de nuestros corazones. No nos preocupa lo que Jesús haría porque estamos muy lejos de hacer lo que Él hace, lo que Él sigue haciendo. Estamos muy lejos. Y si nosotros recibiéramos este celo de Dios, como la Biblia nos enseña en cuanto a ese amor celoso por ti y por mí, nos daríamos cuenta que esto demanda algo también de nosotros. Dios pide algo de ti y de mí. Ese no es un celo para que solamente disfrutemos de ese celo de Dios por su iglesia, sino que su iglesia también a la misma vez es llamada a ser celosa de un Dios que nos ama y nos anhela de manera celosa. Por eso, cuando hablamos también de celo, es difícil de entender, porque tenemos en nuestras mentes el concepto del celo de los hombres, de lo malo que son los celos, de lo que acarrea los celos. Y este concepto, en cuanto a la palabra celo, está muy tergiversado y está muy deteriorado de lo que en verdad Dios nos enseña con respecto a su celo por nosotros. Cuando el sujeto es Dios en cuanto a los celos, es algo que nosotros no comprendemos, que no merecemos y que no disfrutamos muchas veces de esta gran verdad. Dios es un Dios que te ama de manera celosa. Y precisamente podemos ver que ese celo que Dios tiene que ver contigo y conmigo como lo que somos su iglesia. Cristo no fue a la cruz para morir por muchas novias o por muchas iglesias. No, Cristo fue a la cruz para morir por su iglesia, por su novia solamente. Y el celo que Dios tiene, lo tiene por su iglesia, es lo que vamos a tratar, y por su novia o por su esposa. ¿Cuál somos nosotros? La iglesia de Cristo. Pero qué bueno es entender que ese fue el propósito por el cual Cristo fue a la cruz, por el celo. El celo de Dios motivó todo lo que nosotros estamos viendo con respecto a la obra redentora de Cristo. Si se puede llamar la palabra motivo, que no existe en Dios, esta motivación, Él es. Pero el celo de Dios es lo que ha producido en cada quien de nosotros el beneficio de la obra redentora de Cristo Jesús en nosotros. Cuando la Biblia nos está hablando del celo, nos está comparando a Cristo como el novio o como el esposo y nosotros como la novia o la esposa. Y eso lo podemos ver como nos lo enseña de manera explícita en Efesios capítulo número 5, versículos 25 al 27, cuando pone la comparativa del marido con la mujer, que en verdad se refiere a Cristo y a su iglesia. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Está hablando de la iglesia. Habiéndola purificado con el lavamiento del agua, con la palabra. ¿Con qué fin? Bueno, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y aquí podemos ver una gran verdad en cuanto al novio, en cuanto a Cristo, en cuanto al esposo y a la iglesia, la novia o la esposa. Y mira los beneficios que nosotros recibimos
por la causa del celo de Dios. Y tú pudieras decir, ¿y qué? Aquí no nos está hablando de celo. Y yo te diría, vamos a Isaías capítulo número 9, versículos número 6 y 7, donde encontramos esta respuesta. Dios es un Dios celoso, y este celo es comparado con Dios, siendo Él el esposo o el novio, marido, y su iglesia siendo la esposa, novia, mujer. Y nosotros podemos ver que toda la obra redentora anunciada por los profetas está promovida precisamente por este atributo de Dios, por lo que Dios es, porque Dios es un Dios celoso. Y en estos días estudiando este atributo y orando y buscando a Dios, se me vino este pasaje leyendo en Isaías. ¿En qué manera, verdad? Y esto me abrió mucho a desarrollar este atributo. Pero se me vino en mente lo que dice el profeta Isaías en el capítulo número 9, versículo número 6 y versículo número 7. Recordando una prédica, no sé si fue estas Navidades o la Navidad pasada, que estuve tratando con este pasaje, se me vino a la hora de estudiar este atributo. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, hablándonos de Cristo, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo número 7, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. No sé si eres consciente de lo que hemos leído. La grandeza de todos los beneficios que obtenemos por este niño, por Jesucristo, el Dios encarnado. Pero mira, lo sorprendente es qué es lo que llevó a cabo toda la obra redentora de Cristo. ¿Qué es lo que se llevó en acción con respecto a las profecías del Antiguo Testamento del Mesías? Y dice en el versículo 7 al final, en la Biblia de las Américas, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Este versículo me bombardeó estos días, es como algo que no se iba de mi mente. Y de hecho es donde partía a exponer lo del celo de Dios. El celo de Dios. Y solamente el celo de Dios hará esto. Y la pregunta, ¿verdad? Aquí estamos hablando entre 700 y 750 años antes de Cristo, en uno de los profetas mayores, como es el profeta Isaías, a nuestros días en el siglo XXI. Después de 2700 años aproximadamente, lo que era un anuncio, una profecía, algo para el futuro, dice que el celo de Dios hará esto. Nosotros somos estos testigos de una gran verdad profética que se ha cumplido. Y no solamente que se ha cumplido, sino que ha sido activo en nosotros. Ha habido una acción por parte de la gracia de Dios en cada quien de nosotros, sus hijos. Hará esto. Tú y yo sabemos que se cumplió, que lo hizo. El mundo entero sabe esta gran verdad. La historia secular lo sabe. No nos olvidemos que fue a través del celo de Dios. El celo de Dios es poderoso. Es un celo santo. Es un celo eterno. Este celo del cual nosotros estamos tratando de ver algo de todo lo que podemos ver en las Escrituras. ¿Cuánto es que a ti y a mí nos ha quebrantado pensar solamente en este celo? Porque esto lo podemos unir a Isaías capítulo número 53. Y sería bueno que tú leyeras ese pasaje del siervo sufriente. Bueno, tú ves la misma gran verdad de todos los padecimientos que se anunciaba sobre este niño que nacería en Belén, Jesucristo, el Dios encarnado, concebido por el Espíritu Santo, en una virgen llamada María. Todos aquellos sufrimientos proféticos anunciados por los profetas se llevan y se consuman a nuestros días, en la historia nuestra, en el siglo I, la historia de la iglesia me refiero. Pero ¿cuánto es que esto a nosotros nos ha quebrantado de verdad? ¿Cuánto nos hace pensar en este celo de Dios? ¿Cuánto te cambia a ti y a mí este celo? Saber que esto es lo que es promovido en el mundo a través del celo de Dios para alcanzar a su iglesia, a su novia, a su esposa. ¿Formas tú? ¿Formamos nosotros parte o somos de esa iglesia, su esposa, somos esa novia a la boda del Cordero? El celo de Dios hará esto y el celo de Dios lo hizo. Qué grandioso es el celo, qué seguridad, qué garantía. ¿Cuánto es en lo que tú y yo deberíamos de confiar plenamente en esta seguridad de su celo? Él es un Dios celoso. Y de hecho esta es la razón por la cual Dios es un Dios celoso. La razón por la cual Dios es un Dios tan celoso se nos viene en Éxodo capítulo número 20, y lo encontramos también en Deuteronomio capítulo número 5, los 10 mandamientos, pero versículos
primero del capítulo número 20, el primero y segundo mandamiento, encontramos esta gran verdad. Este celo de Dios es la razón de este mandamiento que Dios está dando para su pueblo. Por eso dice en el versículo número 1, dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo soy Dios celoso. Nos está diciendo que Él demanda fidelidad, demanda lealtad de quienes somos su novia, su iglesia. No nos permite, ¿verdad? No es de su agrado nuestras infidelidades, nuestra falta de lealtad, nuestros engaños. Él no permite que en la relación que tenemos con Él tengamos otros amantes. No, Él es un Dios celoso. Él es un esposo celoso. Él quiere ser lo primero y el todo de tu vida y de mi vida. Ese celo es un celo que conquista. Es un celo que atrae. Es un celo que seduce. No temporalmente. Es un celo eterno que nos da vida eterna para que por toda la eternidad Él sea el todo de nosotros. ¿Y cuántas veces esto está deteriorado en nuestra comunión con Cristo? Él se indigna, ¿verdad?, cuando ve nuestras infidelidades. ¿Ha pensado que el celo de Dios es un celo santo? La indignación es santa, su ira es santa. Ese celo no solamente crea beneficios en nosotros, sino que ese celo está observando nuestras vidas. Por eso nos está hablando de no compartir, como Él nos enseña, su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie, porque tú y yo hemos sido creados para sí mismo, dice Isaías 43. Para gloria mía los he creado. Solamente para Él, dice, yo te he creado para que tú seas mío. Y debemos de verlo en esta manera. Tú perteneces a Dios por la obra redentora de Cristo, porque el celo de Dios hizo lo prometido en el Antiguo Testamento para que tú fueses la esposa, la iglesia, formaras parte. Así que Dios detesta, Dios se indigna. Su celo es un celo santo, nos quiere para sí mismo. Todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado, dice, lo he creado para mi gloria. Este Dios celoso dice que nos ha creado para su gloria y solamente para su gloria, y resulta que también nos enseña que su gloria no es compartida con nada ni con nadie. Este es el celo de Dios. Dios te cela, te ama con un amor celoso, y esta es la verdad del celo de Dios, pero no la vemos o no la vivimos. Hablar del celo de Dios es hablar de uno de sus nombres, y cuando estudiamos los nombres de Dios en la Biblia responden a la pregunta ¿quién es Dios? Dios es celoso. Cuando estudiamos las perfecciones, sus atributos, ¿cómo es Dios? Encontramos también este celo. Pero su nombre, dicho por sí mismo, dice, yo soy un Dios celoso. Éxodo capítulo 34, versículo número 14. Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Reitera 2 veces. Ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Ese es su nombre, ese es su carácter. Por eso es importante tener presente que el nombre y su carácter van siempre juntos. Y el nombre describe el carácter de la persona. No se puede separar, ¿verdad? El nombre nos habla de cómo es esa persona. En el hebreo lo que implica los nombres. Estudiando los nombres de Dios es la misma cosa. El nombre nos habla de su personalidad, nos habla de su carácter, nos habla de su naturaleza. Y lo que Dios promueve en ese celo suyo para con nosotros, su iglesia, es promovido por sí mismo por la causa de que Él es un Dios celoso. Dice en Ezequiel capítulo 39, en el versículo número 25, por tanto, así dice el Señor Dios, ahora restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso de mi santo nombre. Primariamente, todo lo que Dios hace no lo hace por tu causa ni por la mía. Lo hace por amor a sí mismo. Mira lo que provoca este celo. Y qué bueno que es en este orden y de esta manera. Por amor a sí mismo. Por amor y reputación a su propio nombre. Y eso crea más peso, lo que veremos en respuesta nuestra en cuanto a ese celo de Dios. Eso trae más responsabilidad en nosotros porque es la reputación de su nombre y es por amor a sí mismo que Dios
es un Dios celoso para contigo, si eres cristiano. Él es un Dios celoso. Y a veces nosotros no tenemos mucha claridad de este celo. A veces tratamos, y este es un error, de imaginarnos cómo es el celo de Dios. Pero piensa una cosa, si tú y yo nos imaginamos tan solamente cómo es el celo de Dios, nos estamos imaginando algo acerca de Dios. Y esto también es idolatría porque estamos teniendo un concepto de nuestra imaginación. Y Dios no quiere que imaginemos, Dios quiere que estudiemos, Dios quiere que escudriñemos, Dios quiere que sepamos y conozcamos cómo Él es, para que seamos también a la misma vez como Él. Así que no se trata de imaginarnos. Nuestra imaginación muchas veces es muy peligrosa y muy confusa. Cuando nos imaginamos algo acerca de Dios, ya no es Dios. Que Dios no nos manda que nos imaginemos. No, Dios describe cómo es Él. Dios se revela a sí mismo en las Escrituras para que nosotros sepamos cómo es Dios y quién es Dios. Así que somos llamados a conocerle por medio de la Escritura y a través del Espíritu Santo en nosotros. Pero no es imaginarnos, porque a veces esto es erróneo. Pudiéramos tener cada uno nuestra imaginación. La imaginación es una puerta abierta a concluir o opinar cada quien de nosotros lo que nosotros simplemente damos o presuponemos que Dios es. Pero lo que Dios es está aquí escrito. Es para que conozcamos, como decimos, en esta gran verdad de su conocimiento. Por eso la centralidad del celo de Dios está basado en su amor, en el amor de Dios. Esa centralidad o ese pilar o ese fundamento del celo de Dios está sostenido por su amor. Dice en Jeremías capítulo 31, en el versículo número 3, que con amor eterno te he amado. ¿Sabes por qué Él nos ama con un amor eterno? Porque su celo es eterno. Pero eso es promovido, ¿verdad? Y manifestado en base a su amor. Es con ese amor que Dios nos ha amado. Y si tú ves un poco el contexto de Jeremías capítulo número 31, a partir del versículo número 27 hasta el 40, que es el último versículo del capítulo 31, nos está hablando dentro de un contexto del nuevo pacto. Es un pasaje sumamente rico en cuanto a la hora de estudiar lo que es el celo de Dios. ¿Y por qué hablar de este nuevo pacto? Parte solamente. Bueno, porque precisamente tú y yo estamos disfrutando del celo de Dios anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, que haría lo que nosotros hoy estamos disfrutando en la iglesia, en la crucifixión de Cristo. Existe un nuevo pacto, ¿verdad? Porque Jesucristo es el mediador del nuevo pacto, como nos enseña también el libro de Hebreos capítulo número 8, capítulo número 12. Y Él se dio a sí mismo por su iglesia, como nos enseña la palabra. Y Él derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. Y es ahí donde Jesucristo dice, esto es el nuevo pacto. Así que tú y yo estamos cubiertos por esa sangre preciosa de Cristo, que fue lo que produjo realmente el celo de Dios. Él hará y lo hizo por medio del mediador nuevo pacto, quien es Jesucristo mismo. Pero ese nuevo pacto tiene unas cláusulas muy especiales. No solamente en Jeremías capítulo número 31. Lo vemos también en el libro de Hebreos, como hemos dicho. Lo vemos también Pablo escribiendo a los Corintios. Y uno disfruta, ¿verdad? Uno puede ver la grandeza de cómo Dios dice en su propia palabra que es a través de Cristo en ese nuevo pacto. Dice que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y esa firmeza con la que le anuncia el profeta Isaías sigue siendo lo que Dios hará posteriormente, puesto que es una profecía 600 años antes de Cristo, 625 cuando escribió el profeta Isaías. Y se consumó en la obra de Cristo. El celo de Dios hizo esto para con nosotros. ¿Sabes? Cuando nos habla de la centralidad del celo de Dios, que es ese pilar del amor de Dios, nosotros tenemos que ver algo grandioso. Es el amor que Dios ha mostrado a cada quien de nosotros. Es un amor demostrativo, es un amor activo. Es un amor que ha mostrado el amor eterno con el que nos ha amado de una manera donde demanda también celo de tu vida, de mi vida. El apóstol Juan, cuando escribe en su primera carta, capítulo número 4, versículos número 9 y 10, nos habla con bastante claridad de lo que venimos diciendo. Y el apóstol Juan dice literalmente en su primera carta, capítulo 4, versículo número 9 y 10, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Hay una manifestación. Esa palabra en el griego habla de una visualización, sin excusa. Recordemos que esto es lo que está haciendo el celo de Dios. Es una realidad lo que ocurrió. Por eso dice Juan, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado. El celo de Dios está haciendo esto. ¿A quién ha enviado Dios? A su Hijo unigénito. ¿Dónde lo ha enviado? Al mundo de los hombres. ¿Para qué lo ha enviado? Que son las preguntas que siempre tenemos que hacer los pasajes. Para que vivamos por medio
de Él. ¿Qué dice el versículo número 10? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Nota cómo esto es lo primero que nos dice, porque es lo que nosotros concluimos primariamente siempre. Dice, no es esto. Primero Juan dice lo que no es y después lo que es. No consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió. Me gusta como nuevamente resalta y destaca el texto, aquí escrito por Juan, la palabra envió a su Hijo. Pero ahora dice como propiciación por nuestros pecados. ¿Quién está llevando a cabo todo esto? El celo de Dios hará. ¿Qué garantía? ¿Qué seguridad debe de darnos a nosotros el celo de Dios? Saber que Dios es un Dios celoso. Él nos amó a nosotros primero. Ahora nosotros le amamos a Él. Él nos ha amado con un amor celoso. Y el amor que demanda de ti y de mí tiene que estar implicado al celo por Dios. Ese amor es un amor que el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo número 5, versículo número 5, dice que ha sido derramado. Habla de abundancia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en vuestros corazones por la persona del Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en el corazón de cada creyente. El celo de Dios ha hecho esto. Él nos amó a nosotros primero. Y el celo de Dios también quiere hacerlo en quienes no tenéis a Cristo aún. Hay un derramamiento de ese amor producido por su celo. Por eso hemos dicho que la centralidad del celo de Dios es la base de su amor. Él nos ama, Él es el que nos ama celosamente. Dice en 2 Corintios, capítulo número 11, versículo número 2, escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, porque celoso estoy de vosotros, con celo de Dios. Mira, pues os desposé a un esposo para presentaros virgen a Cristo. Leí esta mañana aquí en Corintios y me gustó mucho este texto. Y más cuando uno se pone frente al pasaje y dice, yo estoy ahí. Y recordamos quiénes eran los corintios. La descripción que nos muestra Pablo en su primera carta. La segunda vemos la respuesta. Y Pablo está enseñando el celo que tenía con ellos, con una iglesia que había respondido por fin a Cristo. Pero me gusta como dice, con celo de Dios. El motivo por el cual Pablo está tratando aquí con los corintios es lo que el celo de Dios está produciendo. Lo que Pablo está llevando a cabo, el origen tiene que ver con el celo de Dios. Y dice que este celo, para con los corintios, era lograr que fuera desposada con un esposo. ¿Qué descripción tan especial? Os desposé, dice, a un esposo. Ahora formáis parte de la esposa de Cristo. Pero me gusta como dice después, como una virgen. Porque el celo de Dios produce y demanda pureza de su iglesia. Para santificarla. ¿Y cómo? ¿Por el lavamiento de qué? De su palabra. Pureza, limpieza, honestidad, integridad. Ese desposamiento del cual el apóstol Pablo describe nos habla de pureza. Esto produce en nosotros el celo de Dios. Por eso es algo tan descriptivo en las Escrituras, a modo de comparación, como la esposa, la novia que somos nosotros. Porque hemos sido desposados a un solo esposo, dice, a uno solo, a Él. Él es nuestro Dios y nosotros somos ahora su pueblo. Dice en 2 Corintios, capítulo número 6, hablándonos también el apóstol Pablo de este nuevo pacto, de esas promesas del Antiguo Testamento, ahora llevadas a cabo por el celo de Dios en Cristo Jesús. Dice en 2 Corintios, capítulo número 6, versículo 14, dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios. La iglesia somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Nosotros. Y sigue diciendo, el templo del Dios vivo, como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Si esta es una verdad, dice, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas. El celo de Dios hace esto. Él es ahora nuestro Dios, nosotros somos el templo de Dios. Él es ahora nuestro Padre, nosotros somos ahora sus hijos. Él es ahora, como hemos visto, el novio, nosotros somos la novia. Él será las bodas del Cordero, el esposo,
y nosotros seremos la esposa. Y el celo de Dios ha hecho, está haciendo y hará todo esto. El celo de Dios. Así que es algo muy importante que nos está enseñando este atributo. Y a veces ignoramos esta gran verdad. Y a veces somos inconscientes de estas implicaciones que también Dios demanda de esta gran verdad. Dios demanda en ese celo dignidad, honestidad, integridad, servicio de cada quien de nosotros, su iglesia. Y Dios no nos ha salvado, ¿verdad?, para que Él sea sustituido por otro Señor, por otro esposo, por otro amor. No, Dios demanda que tú y yo le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y este es el primer y gran mandamiento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Y Él debe ser solamente tu Señor y mi Señor. Nadie debe de ocupar el lugar de Cristo en nosotros, ni nada. Que a veces es una cosa, no es una persona. Por eso en Santiago capítulo número 4, en el versículo número 5, en la Reina Valera del 60 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero leían otras traducciones, en varias, y me gustó como dice la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿acaso piensan que las Escrituras no significan nada? ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Porque las Escrituras están dando testimonio del carácter de Dios, de quién es Él. Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. ¿Quién nos enseña esto? Las Escrituras, el Espíritu Santo. Demanda y nos enseña que nosotros, su iglesia, le seamos fiel en esa relación. Habiendo sido desposada con un solo esposo, demanda fidelidad, lealtad de nosotros. Cada vez que nosotros somos infieles con Dios, como quiera que nosotros veamos cuál es el motivo de la infidelidad, nos hemos prostituido con otros dioses, hemos cometido adulterio. Pero sobre todo esta definición siempre es la derivación de la idolatría, siempre, siempre. ¿Y por qué la idolatría? Bueno, porque hemos cambiado, ¿verdad? Dios ha pasado a un segundo plano y nosotros hemos puesto en el primer plano, en el primer lugar, algo o alguien. Y eso es lo que todo el Antiguo Testamento muestra en las Escrituras, como Dios, siendo un Dios celoso, no comparte su gloria con nadie. Y cuando en este caso Israel en el Antiguo Testamento, el nuevo pacto, su iglesia, está hablando de que Él la ha desposado para sí. Y el profeta Oseas, si tú ves el profeta Oseas en el capítulo número 2, cómo habla de la infidelidad de su pueblo y cómo castiga celosamente con ese amor a su pueblo por haber sido prostituida la iglesia o su pueblo con otros dioses, por haber adulterado, o sea, no haber sido fiel a su esposo. Así que el amor de Dios es un amor celoso que demanda de nosotros rendición, demanda de nosotros integridad en esa relación, demanda de nosotros lealtad, servicio, amor, compromiso. ¿Verdad? Qué distinto sería nuestra relación con Dios si Él no fuera un Dios celoso. Cuánta incertidumbre, cuántas dudas, inseguridades tendríamos nosotros si Dios no fuese un Dios celoso. Pero porque Dios es un Dios celoso, tú y yo vivimos siendo conscientes de ese celo que tiene por ti y por mí, lo que demanda ese celo de Dios en cada uno de nosotros. Por último, después de haber visto qué es el celo y el celo de Dios, ¿qué es lo que Dios entonces pide de nosotros, su iglesia, su novia, su esposa, su pueblo, sus hijos? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros en respuesta a lo que Él es? Y Dios demanda celo también de nosotros. Dios demanda de nosotros un celo verdadero, un celo honesto, un celo íntegro. Dios está demandando de cada quien de nosotros este celo, si en verdad nosotros hemos recibido ese amor celoso de Dios. Si el celo de Dios ha producido en ti y en mí esa obra redentora de Cristo, que el profeta, en el capítulo 9, el profeta Isaías nos anunció, el celo de Dios hará esto. Bueno, si esto lo ha hecho en ti y en mí, Dios demanda esta vida celosa de nosotros para con Cristo, para con nuestro novio, para con nuestro Padre, para con nuestro Dios. Demanda celo de ti y de mí. Y esto es lo que Pablo vio. Volvemos a 2 Corintios capítulo número 7, versículos del 9 al 11, que si en verdad amamos a Dios de verdad, este es el amor que no se puede parar o desvincular de este celo por Dios. Cuando los corintios se arrepienten de verdad, llega a un punto de su vida donde verdaderamente se arrepienten con Dios, digamos que la notoriedad de esta verdad fue en base a este celo
Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, dice en el versículo número 9 de 2 de Corintios capítulo número 7, y literalmente dice: pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no fuerais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad, y ahora está hablando del resultado de aquellos corintios que de verdad se arrepintieron a Cristo. ¿Qué solicitud ha producido en vosotros esto? La tristeza que es según Dios. Esto lo está produciendo el celo de Dios en los corintios. Porque ¿qué solicitud ha producido en vosotros esto? Esta tristeza piadosa, dice en el versículo número 11. ¿Qué vindicación de vosotros mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué castigo del mal? ¡Qué gran afecto! Dice, ¡qué celo! En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Lo que Dios produjo en dichos corintios, produjo celo, entre otras cosas. Produjo piedad, vindicación, indignación. Y a veces tenemos el concepto de que el celo tiene que ver con cosas simplemente de un anhelo. Claro que está, pero nuestro celo por Dios ha de verse también. El celo tiene que ser algo manifiesto en nosotros en cuanto a la dedicación para Dios, en cuanto a nuestro servicio para Él, en cuanto a nuestro hablar de Él, en cuanto a ser conscientes, como hablamos hace mucho, sobre lo que es la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo momento con su cara en la nuestra. El celo muestra prioridades en tu vida y en mi vida. El celo de Dios muestra un lenguaje que proviene de un corazón de Dios. El celo de Dios hace que tengamos un corazón bueno y recto. El celo de Dios, como vemos en 2 Corintios capítulo 7, hemos visto en el 6, del 14 en adelante, pero en continuidad con lo que hemos descrito en cuanto al Antiguo Testamento, hablándonos del Nuevo Pacto, cuando dice que yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mis hijos. Por tanto, puesto que tenéis tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es la continuidad del capítulo número 6 en 2 Corintios. Por tanto, como Él nos ha recibido por hijo y Él es nuestro Padre, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, dice, la santidad de Dios en su temor. Cuando la obra poderosa, vamos a Tito capítulo 2, capítulo número 2, en versículo número 11, cuando la obra poderosa de Dios, a través de la persona del Espíritu Santo, obra en nosotros, o ha obrado en el inicio para ser sus hijos, dice el apóstol Pablo que es a través de una gracia, porque dice, la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué se dio a sí mismo por nosotros? Y el texto nos dice y nos responde, para redimirnos de toda iniquidad. ¿Para qué más? Para purificar para sí mismo un pueblo para posesión suya, y ese pueblo, dice, es celoso de buenas obras. Si tú y yo somos su pueblo, porque Él es nuestro Dios y nuestro Padre. Bueno, ese poder de la obra regeneradora del Espíritu Santo cumple su propósito cuando tú y yo somos celosos de buenas obras. Él ha redimido un pueblo, y ese pueblo debe de ser un pueblo celoso de buenas obras. No está hablando de hacer cosas simplemente que agraden a los demás. Las buenas obras de las cuales dice que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo número 9. Esas son esas buenas obras. Vivir dentro de los propósitos de Dios. Dios es un Dios celoso. Su celo nos ha alcanzado por medio de la obra redentora de Cristo. ¿Para qué? Para ser un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo redimido, comprado por la sangre de Jesucristo, para que la motivación en nuestros días sea solamente Cristo, sea su gloria, sea su amor, sea su contentamiento. ¿Y cuán lejos estamos nosotros a veces de tener estos corazones porque nos falta el celo de Dios? He sentido un vivo celo, decía Isaías, cuando tenía miedo de Jezabel, escondido en una cueva, pero él vuelve a sentir un celo vivo. Me gusta como dice en 2 de Reyes, un celo vivo. Ese es el celo que Dios demanda de ti, de mí, no un celo muerto, antiguo, que experimentamos una vez, no, un celo presente y vivo.
por Dios, por su causa, por sus asuntos. Y aunque esto es algo tan claro en la Biblia, estamos tan lejos, manifestamos que ni siquiera estamos cerca de esto. Recordamos a Jesús cuando entra, el otro día nos habló Armando de esta actitud de Jesús entrando al templo, con un látigo, se habló de un látigo de amor. Por aplicación está bien, no es la exégesis del pasaje, quiero aclarar. Un látigo de amor, ¿vale? No es lo que dice la Biblia. Eso tiene 2 profecías para cumplir. Todo el capítulo 2 de Juan. Malaquías 3, Salmo 69, 9. ¿Sabes? Lo que muestra es una ira tremenda. Literalmente es lo que nos enseña el pasaje. Era el día de la Pascua. ¿Recordamos lo que significa la fiesta de la Pascua? ¿Qué significa? La liberación, ¿verdad?, del pueblo de Dios, de la esclavitud de los egipcios. Aquella sangre que cubrió a los israelitas. Pascua viene de pasar por encima. Esa protección que Dios ejerció sobre su pueblo. Nos habla de la sangre del Cordero. Una vez al año todo el mundo acudía a Israel y ese es el evento que se está conmemorando ahí. Digo, hablando exegéticamente del pasaje, lo otro está bien, es correcto, podemos aplicarlo, pero no es lo que dice la Biblia. Nos da miedo hablar de la ira de Dios, está hablando de la ira de Dios. La palabra es indignación de Jesús. Y Él está irado en entrar en el templo y se encuentra con los cambistas. Se encuentran con todos los excrementos de los animales en el templo de Dios. Ahí estaban los judíos, sacando provecho y negocios de todos los que venían de Israel a Jerusalén para esa festividad. Todo había sido tergiversado, todo se había cambiado, todo se había manipulado. Es lo que ocurre en nuestros días con los asuntos de Dios. Todos tenían motivos personales para invertir y hacer negocios. Ahí estaban los cambistas para cambiar las monedas de los que estaban fuera de Jerusalén y sacar provecho. Era una situación caótica y fea, posiblemente una de las más feas. Y Jesús no está ahí con mucho amor. O no está mostrando amor, aunque no se puede separar. Jesús está mostrando ira, celo por la casa de ¿quién? Eso es lo que significa esa palabra. Hervor, dice en el griego. Hervor. Y eso tenemos que enseñarlo. Y yo me pregunto, viniendo ahora en memoria, yo tengo este celo por la casa de Dios. Es más, dice, el celo de Dios es que me consume. ¿Consume a ti el celo de Dios? ¿Me consume a mí por las cosas de Dios? La Biblia dice lo que dice, y eso es lo que dice. ¿Nos consuma a nosotros el celo de Dios? Tiene Malaquías capítulo 3, hablando de esa limpieza de ese templo, de los ministerios, sucios, egoístas. Entonces los discípulos es que se recordaron lo que decía el Salmo 69, 9. ¿De qué se acuerdan? Del celo, de la ira santa de la casa de Dios. Imagina lo que está viendo Jesús, y patadas y tumbándolo todo. Eso es lo que está haciendo Jesús en el templo, literalmente. Y sujeto por 2 profecías. Jesús está mostrando una ira santa. Y tú y yo debemos de tener esa ira santa. Esa indignación por las cosas de Dios. El celo de tu casa me consume. Debe de consumirnos. Debemos de tener un celo vivo. Debemos ser celosos de buenas obras. Ese pueblo adquirido por Dios para ser, dice, posesión suya para buenas obras. Eso es lo que nos está enseñando la Biblia. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, cada uno de nosotros. Otra de las cosas que enseña en Juan capítulo número 2, la purificación del templo. ¿Te has fijado al final de lo que es ese pasaje? Es ahí, cuando está hablando proféticamente de su muerte, de su resurrección. Dice, destruir este templo, matarme. Sabía que lo iban a hacer. Y en 3 días se levantará. Está hablando de su propia crucifixión, de lo que iban a hacer con ellos. Y está hablando de su propia resurrección. No es el templo físico, pero él está viendo unos días como estamos viviendo también en nuestros días, cambiados, manipulados, distorsionados. Eso es lo que habían hecho de la casa de Dios, del templo de Dios. Dios desea en ti y en mí este celo. Dicen, para acabar, en Josué, para no oír, 24, versículo 19, nos está enseñando antes de la despedida de Josué, porque Dios es un Dios celoso y santo, dice, y sin ese celo no se le puede servir. Si a ti y a mí nos falta ese celo, dice que no podemos servirle. Así que el celo está dentro del servicio. Debe de consumirnos a nuestros días igualmente. Acabamos en Apocalipsis, en la última de las 7 iglesias de Asia, capítulo número 3, la iglesia de la Odisea. Y leo por encima rápidamente, para tener un poco su contexto. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego,
para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta, y es en ese contexto cuando aparece este versículo famoso. He aquí yo estoy a la puerta. Qué bueno, aunque es trágico, pero cuán bueno es saber que esta palabra también es para nosotros, para la iglesia, para su pueblo, para su esposa, para su novia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de mi iglesia oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habrá esa comunión del verdadero conocimiento. Pero me llama la atención, leyendo antes aquí en Apocalipsis esta iglesia, el celo junto con el arrepentimiento. Y para acabar solamente dejar esto. Cuando tú y yo nos arrepentimos como cristianos, está hablando de una iglesia. La iglesia es literalmente manifiesta por un nombre, la Odisea, donde su nombre es el gobierno del pueblo. Nos está hablando a nosotros. Nos está hablando que para poder estar donde Dios quiere que estemos y como Dios quiere que estemos, siendo una iglesia celosa de buenas obras, como pueblo suyo que somos, necesitamos un arrepentimiento con celo. Sé pues celoso, y en esa condición de ser celoso, arrepiéntete. ¿Has pensado alguna vez en esto? Yo esta mañana pensaba, y viendo esto en la vida dentro de la iglesia, no habla de un arrepentimiento excluyendo al celo. Lo que nos está enseñando que ese arrepentimiento tiene que ver con recobrar el celo de Dios. Y uno puede ver la misma cosa cuando está escribiendo a las iglesias. Cuando está escribiendo también a la iglesia de Éfeso, también está tratando el mismo asunto. Recuerda pues dónde has caído, arrepiéntete y recobra ese celo. ¿Qué dice? Haz las obras del principio, porque para eso hemos sido creados, para buenas obras. Debemos de ser un pueblo celoso de buenas obras. Esas son las obras que también nos está enseñando en Apocalipsis. Haz las primeras obras del principio, aquellas que tenían la implicación del celo de Dios. No eran obras sin celo. Y Dios demanda arrepentimiento con celo, como un celo santo. ¿Y qué es arrepentimiento con celo? Bueno, lo que nos está enseñando es ese arrepentimiento que anhela celosamente que Cristo nuevamente sea lo primero. Que solamente Él ocupe el lugar de nuestros corazones como solamente Él debe de ocuparlo. Que Él sea el todo de tu vida, de mi vida, el todo de la iglesia. Eso nos está hablando del celo junto con el arrepentimiento. Y porque queremos ser celosos, dice, arrepiéntete. Con esta idea en mente, con que Él sea nuevamente ese primer amor. Regresa a tu primer amor. Regresemos, pongamos a quien tenemos que poner en nuestra vida, a Jesucristo, en el lugar que le corresponde. Y no nos conformemos simplemente a decir lo que somos, en el sentido, aunque estemos haciendo cosas que no son correctas. Esta es una gran verdad, pero tenemos que cambiar esto. No podemos, ¿verdad?, quedar en esta situación compadeciéndonos a nosotros mismos. No es que estamos como estamos, sí, porque queremos estar así, individualmente. Cada quien estamos donde estamos y como queremos estar. Cada quien individualmente. Luego está la iglesia, pero tú tienes lo que quieres tener. Yo tengo lo que quiero tener. Cada quien es algo responsable individualmente de cada cristiano. Lo que tú y yo tenemos y hacemos, lo tenemos y es promovido por el celo de Dios. Creo honestamente que necesitamos arrepentirnos con ese celo, deseando ese primer amor, deseando abrir las puertas y cenar e intimar con Él. No rechazar la voz o el sonido de la llamada de aquel quien nos ama celosamente. Que Dios nos ayude a ver la verdad de este atributo suyo y la respuesta del nuestro o de nuestra vida celosa para con Él. Causa de lo que Él es, también nos demanda a nosotros que seamos. Amén. Pues te damos mucha gracia, Dios. Te damos gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, por ser tan paciente. Gracias por la Escritura. Gracias por lo que tenemos hoy a nuestros días para saber quién eres tú realmente, cómo eres tú. Señor, te pedimos y te rogamos que de verdad lo que estamos estudiando en estos domingos no sea solamente adquirir un conocimiento más acerca de ti, sino que de verdad nosotros deseemos ser más como Cristo, sea un conocimiento que nos esté transformando, nos esté quebrantando, nos esté limpiando, nos esté produciendo ese arrepentimiento con celo. Ayúdanos, Dios, a sentir esto en nuestros corazones, como tuvo la iglesia de Corintios, un celo en medio del arrepentimiento, por tu amor, por tu nombre, por lo que tú un día sedujiste en nuestros propios corazones, por ese amor que nos atrajo a ti mismo, por amor a tu nombre, a la reputación de tu nombre, Dios, por amor a ti mismo. Oh Dios, trae esta verdad en nosotros. Quita todo aquello, Dios, que no esté a la altura de tu celo, Dios. Ayúdanos tú, Dios, a reconocer, a ser honestos, a desear estar limpios delante de ti, Dios, a que tú de verdad
nos quebrante con un corazón, Dios mío, que se rinda, que se humille. Oh, te necesitamos mucho, Dios, y no queremos conformarnos simplemente con vivir diciéndote que te necesitamos, sino que queremos recibir que esa necesidad es suplida por ti, que tú eres lo primero, que tú llenas nuestros vacíos, que tú eres quien conforta nuestros corazones, Dios. La realidad de un arrepentimiento con celo. Queremos hacer lo que corresponde a tu carácter, y tú eres un Dios celoso, y tú has comprado un pueblo adquirido por la sangre de tu Hijo Jesucristo, precisamente para ser un pueblo celoso de buenas obras, de tus propósitos, de tu voluntad. Danos tu celo por tu casa, Dios, un celo que nos consuma, un celo vivo y santo, Dios, por las cosas santas, por la iglesia, por nuestros hermanos, por servirte, por agradarte. Quita todo aquello que de verdad lo único que hace es contaminar y deteriorar a la iglesia. Y danos toda esa madurez, esa conciencia de tu omnipresencia continua, no solamente por tu Espíritu Santo en nosotros, sino en todo nuestro entorno donde estemos. Oh Dios, ayúdanos tu Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor Dios. Es a ti quien queremos conocerte de verdad. Oh, transforma nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos tu Dios. Ayúdanos tu Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, Señor.